Interesante. La tercera especie o grupo de especies que vamos a comentar son los tarayales, los taray, tamaris, tamarindo, tamarisco, tiene muchos nombres. En Villena encontramos tres especies, básicamente, que es Tamaris canariensis, que es la especie más extendida, y Tamaris boveana y africana, que son las especies que soportan mejor la salinidad. Son especies que son propias de suelos muy salinos. Entonces la vamos a encontrar sobre todo en las zonas de la laguna y la acequia del Rey. Encontramos un bosquete relativamente bien conservado en el Salero Viejo. Y luego lo encontramos disperso por toda la acequia y por la zona de la Casa Zúñiga. Hay también unos bosquetes interesantes. Esta especie podemos destacarla por aparte de su valor medioambiental, podemos destacarla por su carácter ornamental, pues posee una floración muy llamativa. Se trata de una especie muy interesante por su capacidad de rebrotar tanto de cepa como de tronco tras un incendio o una tala. Es una especie muy importante para sustentar los taludes de los cauces, tanto del cauce del Vinalopó como de la acequia del Rey. Bueno, esas serían las especies más importantes. Si conocéis un poco el cauce del Vinalopó por Villena, os habréis dado cuenta que estas especies son muy escasas. Una de las peculiaridades es que no nos queda bosque de ribera bien conservado en Villena. Es una tarea pendiente que tenemos todos. Bueno, voy a seguir con el resto de especies que tenemos en Villena de portaarbóreo, que serían los sauces y mimbreras. Aquí tenemos un sauce llorón, que también, al igual que ocurre con el chopo lombardo, es una especie exótica. En concreto es una especie del norte de China, que también se ha cultivado desde antiguo, y pensamos que es interesante su carácter etnográfico. Otras especies que encontramos en Villena sería la mimbrera, el salisalva, que es de donde se extraía el mimbre, como su propio nombre indica. Quedan muy pocos ejemplares en Villena de esta especie, y casi todos están desmochados, presentan un tronco muy corto y las ramas todas del mismo tamaño. La otra especie que encontramos es el sauce negro, Salvia trocinerea. Este es el que vemos en la foto. Es un arbusto o un pequeño arbolillo. También lo hemos encontrado solo en el cauce del Vinalopó. Otras formaciones importantes que tenemos son las especies espinosas, que serían las zarzas, los rosales y los majuelos. Son, como ya he comentado al principio, serían especies propias del sotobosque, o en este caso propias de zonas degradadas. Cuando se ha perdido la vegetación arbórea aparecen estas formaciones. Y por último los carrizales, los juncos y las eneas. Aquí tendríamos, vemos las fotos, aquí tendríamos un fruto de rosal y una zona de zarza. Aquí vemos el carrizo. El carrizo, estas tres especies, el carrizo, la enea y el junco, aparecen siempre muy ligadas a la presencia del agua.
Al contrario que las otras especies que hemos visto antes, que pueden vivir en suelos que mantengan humedad pero sin necesidad de que haya agua en superficie, estas especies sí que la necesitan, o al menos que esté muy próximo a la superficie. Son especies de crecimiento muy rápido y pueden causar problemas por ello. Al desaparecer el bosque de ribera, estas especies invaden todo ese terreno. Entonces, cuando se producen avenidas por fuertes lluvias, pueden taponar los cauces y producir inundaciones. Un tipo de vegetación que quedaría asociado al río serían las praderas húmedas. Cuando ha desaparecido toda esta vegetación que hemos visto anteriormente, aparece este tipo de praderas, que se caracterizan por ser plantas herbáceas anuales de crecimiento muy rápido y muchas de ellas de gran porte. Y lo dicho, son las etapas de sustitución del bosque de ribera. Por último, vamos a hablar de las especies invasoras. Las especies invasoras son especies exóticas que han llegado a nosotros por diferentes motivos, sobre todo porque han tenido uso o bien como planta ornamental o como planta maderera o industrial. Las especies más importantes que vamos a mencionar son la caña. La caña, aunque estemos acostumbrados a verla en todas nuestras ramblas, se trata de una especie exótica. Es una especie es originaria de Asia. La caña se cultivaba antiguamente para construir techos, los tejados de las casas, y para hacer escobas y otros utensilios. Hoy en día está prácticamente en desuso y produce el mismo efecto que os comentaba del carrizo, pero más grave si cabe, por ser una especie de mayor tamaño. Otra especie que encontramos es el ailanto. El ailanto es un árbol también de origen asiático que se cultivaba como planta de jardín, como especie de borde de camino, y se ha utilizado también para alimentar una oruga de la que se extraía seda. Al igual que la morera, se usaba el ailanto para alimentar a otra especie, que es la Samia cynthia, que es una especie de mariposa de las de mayor tamaño que podemos ver en Europa. Y la otra especie importante que podemos mencionar son los chopos híbridos, el Populus canadiensis. Este chopo es un híbrido entre el chopo negro europeo, que es el autóctono de aquí, y el chopo negro americano. Es una especie de muy rápido crecimiento que se utiliza para producir madera. La madera se usa sobre todo para hacer cajas para fruta y embalajes similares. El problema que tienen estas especies es que compiten directamente con las especies autóctonas por el hábitat y no les dejan desarrollarse. Aquí veríamos una foto de caña, un cañar y un bosquete de ailanto. Ahora vamos a hablar un poco de las amenazas que rodean a la vegetación de ribera en nuestra zona. La principal amenaza que tenemos es la deforestación directa, tanto la tala como los incendios, que están haciendo desaparecer los pocos bosques que todavía nos quedan.
bosques y árboles singulares, muchos de ellos. La pérdida de la calidad del agua por contaminación también es un factor muy importante. Si os habéis fijado, no he mencionado la vegetación acuática, que hablando de un río sería muy importante, pero en Villena prácticamente no existe una vegetación acuática propiamente dicha. Por lo comentado, en toda la zona del cauce no mantiene agua a lo largo del año, y la acequia del Rey, la calidad del agua que tiene es muy baja. Entonces en ese tipo de agua proliferan mucho las algas, tanto las algas unicelulares, que son las que le dan el color verde, y las algas filamentosas. La foto que tenemos de fondo es un ejemplo de ello. Todas las líneas verde claro que se ven son algas filamentosas, que se desarrollan en aguas muy contaminadas, muy eutrofizadas. Otra de los problemas que tiene la vegetación de ribera, en nuestro caso, es el descenso del nivel freático por la sobreexplotación de los acuíferos. Esto crea dos problemas. El primero es el que comentaba al principio, en árboles grandes, cuando se produce un descenso rápido del nivel freático, no le da tiempo a reaccionar y se debilitan y muchas veces pueden llegar a morir. Y otro problema de la sobreexplotación es la salinización de esos acuíferos, que van a limitar la vegetación que se puede desarrollar en ese tipo de suelo. Otro problema son las enfermedades, ya os he comentado la grafiosis y la competencia con plantas invasoras. Aquí vemos un par de ejemplos. Esto es una tala que se hizo el año pasado en Olmo, y esta foto que tenemos aquí es uno de los chopos más grandes que teníamos en la huerta, que se quemó. Y había una pareja de chopos, el otro murió y este está prácticamente muerto. Y bueno, la charla, como habéis visto, no ha sido muy general, era para introduciros sobre todo un poco en la charla que va a dar mi compañero ahora, que la flora que tenemos en esta zona va a condicionar la fauna que pueda albergar. Y bueno, espero que os haya resultado interesante y muchas gracias por su atención. Bueno, ahora vamos a hacer lo del minuto simbólico del apagón. Y bueno, hasta ahora. Bueno, ya está bien. Bueno, gracias a todos por venir. Bueno, la parte que me toca a mí es el tema de la fauna asociada a la cuenca del río Vinalopó. Como bien ha dicho David, la cuenca del río Vinalopó no solamente es el río, el cauce seco del río Vinalopó, que se divide en cauce...
todo sea por el planeta.